Hey, qué rollo, chavalada, ¿cómo están? Espero que muy bien. Se pasaron de lanza, locos. Muchas gracias de veras. Solo diré que pues, me siento muy feliz, la verdad. Yo dije, no, pues a lo mejor llegamos a lo mucho 800 suscriptores, pero se pasaron de lanza, loco, no puedo decir eso. Gracias de verdad. Aunque siguen siendo 25 tips, se me hizo más inteligente separarlo por secciones. Generales, movement, ventajas, mente y cuerpo, rankeds y los de opinión. Esto es para que sea más fácil de entender y por si después de ver el video se te olvida algún tip, lo busques por sección. Por única ocasión, en esta intro te pediré que me dejes un like, dejes un comentario y te suscribas. Me ayuda bastante, más de lo que piensan, de verdad. No solo números, también me motiva al saber que hay gente ahí detrás que disfrutan pues de lo que hago, ¿sabes? Sígueme en Twitch, ahí estoy haciendo directos casi que diarios. La neta no hago directos diarios, pero estaré, lo prometo. Ayúdenme a llegar a los 50 seguidores y pues de nuevo, gracias y disfruta el video y pues sin más que decir, lo prometido es deuda y pues llegamos a más de 23 likes. Así que aquí les traigo 25 cosas que sí debes hacer en Warzone. Número 1. Agarra contratos con conciencia. Es realmente molesto cuando estás por llegar al contrato del bounty y tu compa, el pen, agarra un contrato como este. ¿Qué es esto, el cockpit? O que agarres lupas y no las hagas, ¿qué pedo? Número 2. Siempre remata. Hay veces que abatimos a una persona y la dejamos ahí tirada en el piso y vamos a perseguir rápido a la otra. Si haces esto, muy probablemente, si es al inicio de la partida, tengan self-revive. Entonces, si se reviven, tú pensando que estás haciendo un 1 contra 1, llegará el segundo que ya se revivió y te harán un sándwich de 2 contra 1. Número 3. Mantén el botón de saltar. Lo lógico es que cuando queremos saltar algún objeto, presionamos repetidas veces el botón, pero puedes acoplar varios saltos con mantener solamente una vez el botón. Quizás no sea algo que te hará sobresalir o ganar más partidas, pero funciona para el movement. Número 4. Usa las tirolinas. En lugar de subir todo vendido a que te rafaguen, puedes subir hasta la parte de arriba para jugar desde ahí. O puedes soltarte antes y agarrarte del filo. O puedes usarlo como trampolín, como tú quieras. Si dominas esta mecánica, no solo te hará más rápido en combate, sino que te puedes divertir bastante, la verdad. Número 5. Juega con las puertas. Al principio puede ser un poco difícil dominarlo, porque lo es, ya que en muchísimos casos esa mecánica se logra en base a tu conocimiento de cuánto tarda alguien en pushar, predecir si lo hará y tener el timing perfecto para que cuando él entre, salgas. Esto te dará un plus que flipas, tío. Lo más destacable que se puede hacer es que puedes plaquearte en lo que haces esta mecánica. Recuerda tener el comportamiento de interacción recarga en priorizar interacción. Esto para que con solo presionar una vez el botón de interactuar se abran y se cierren las puertas. Número 6. Usa aplicar todas las placas. Complementando el punto anterior, este te sirve para que mientras corres, escapas o lo que sea que hagas, con hacer la acción de aplicar placa una vez, aplicará todas. Esto sirve mucho en combates, ya que en lo que un enemigo te persigue y piensa que tú estás quizás a una bala, tú ya te full plaqueaste y le puedes hacer un counter y pues matarlo. La opción que tienes que cambiar es comportamiento de aplicar placas y le das a aplicar todas. Número 7. Snaking. Esta es una mecánica que estuvo muy rota, pero la nerfearon en este Modern Warfare 3, así que ahora es como más lenta. Lo que hacía es que de lo rápido que hacías el movimiento no se te veía asomarte, pero tú sí los podías ver. Ahora, ¿sirve? Sí. ¿Como antes? No. Pero sirve cuando, por ejemplo, que estás atrapado y quieres ver cuántos enemigos vienen, pues rápido haces el snaking. Número 8. Haz dropshot. Este para mí es de las mecánicas más rotas del juego actualmente. Era el snaking, pero lo nerfearon. Sales demasiado rápido del punto de mira del enemigo. Este sirve para piqueos en esquinas o simplemente cuando te topes a alguien, pues tienes tres opciones. O saltas, o te quedas quieto, o haces un dropshot. Y como ven, hay más posibilidades de ganar en un dropshot. Número 9. Toma información. Terminando con la sección de movement, es esencial que apliques todo esto para que tomes información. ¿A qué me refiero? Bien, muchos cometemos el error de que nos disparan y corremos rápido a escondernos y a plaquearnos. Y cuando estamos listos para salir, salimos. Pero ya está detrás de nosotros. Evita esto usando el snaking, por ejemplo, o piqueando esquinas, o por qué no saltando. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que como activaste la función de poner todas las placas, puedes usar estas dos mecánicas a la par. Créeme que el tomar información es de las cosas que menos usan las personas, pero este no solo sirve para que tú veas por dónde viene o cuántos son. También da miedo pushar a alguien que se ve así, o sea, al chile, ¿qué pedo, morro? Cálmate. Número 10. Humos contra Steams.
Estos para mí son dos caminos diferentes, perfiles muy distintos la verdad. Pero hablemos del Steam. Función, regenera casi instantáneamente la salud del que lo usa, pero da un plus de velocidad de unos 2 segundos en el cual el jugador se puede mover mucho más rápido de lo normal. Por lo tanto, sirve mucho para enfrentamientos frenéticos. Se han hecho locuras con esta cosa, muy recomendada para jugadores solitarios o muy agresivos. Humos, función, crear una nube gris que te cubre de la visión de los enemigos. Sirve para enfrentamientos con múltiples enemigos. Las jugadas con este objeto no son menos que las del Steam, aunque a diferencia del Steam, este lo considero más para jugar en equipo. Si abaten a alguien, le tiras un humo y lo revives. O si necesitas escapar pero no hay cobertura, tranquilos, tengo humos. Si necesitas pushar a un equipo, tira uno de estos y podrás tomarlos por sorpresa. Elige y disfruta. Número 11. Semtex contra cuchillos. Tenemos otro duelo. Recuerda que este es solo mi punto de vista, seguro que tú te acomodas con las granadas señuelo y los C4, pero considero que estas son las mejores letales que hay. En este igual tienen diferentes funciones. La Semtex, por ejemplo, puede hacer salir ratas de una casa o hacer retroceder enemigos. Y ahora, los cuchillos. Estos son mi mejor acompañante, si no los traigo me siento incómodo. Te sirve bastante para rematar a alguien o, por qué no, para bajar a uno. Guarda tácticas y letales. Otro punto que se complementa con los anteriores es que cuando tiren una caja de balas o encuentres un alijo de munición, intenta guardar en tu inventario las que ya tengas. Esto para duplicar las que ya tenías. Imagínate que hagas esto a cada rato, pues vas a tener humos ilimitados. Número 13. Radares portátiles, minas de presión y guardianes. Estos tres son una patada en los huevos. El primero sirve bastante por dos cosas. Te dice dónde están los enemigos y es barato. Si te sobra algo de dinero podrías considerar comprarlo en la tienda. La mina es de las que más cagan, pero pues la verdad es que sirven muchísimo. Más cuando sabes que te van a pushear, lo pones y este les da un efecto al enemigo, el cual lo ralentiza y hace que no vea bien. El guardián es más de lo mismo pero más grande. Número 14. Mejores perks del juego. Alpinista, reduce el daño de caída. No sé si te ha pasado que cuando persigues a un enemigo y abres el paracaídas te terminan matando. Pues con este perk te puedes tirar de muy alto sin hacerte casi daño. Muy bueno para bundle, por ejemplo. Tiempo doble. Aumenta la duración del sprint táctico y reduce el tiempo de recarga. Yo sinceramente no me veo jugando sin este perk. Si nunca lo has probado sentirás un cambio enorme al ponértelo. Serás mucho más rápido en combates. Portaplacas templado. Repone las placas de blindaje al máximo con 2 placas en lugar de 3. Ideal si quieres regresar rápido a los combates, y más ahora que parece que encontrar placas en Fortune Skips es un minijuego dentro del Warzone. Alerta roja. Detecta pulsaciones visuales cuando estás en la mira de un enemigo no detectado. Ese también está muy bueno. Yo me siento desnudo cuando no lo tengo. Sirve mucho para que no te tomen por sorpresa y para saber dónde es que tienes enemigos. Número 15. Calienta antes de jugar en serio. No solo hablo dentro del juego. Deberías estirar tus dedos y lubricar tus muñecas antes de agarrar siquiera un control. Después puedes calentar los pulgares en tu mando, o si eres de mouse puedes usar aimlabs, por ejemplo. Aunque en multijugador es más sencillo, no es necesario del todo. Puedes ir a bloqueo o saqueo, depende del modo que esté disponible en ese momento. Entrar y jugar ahí te beneficiará en dos cosas. La primera y la más importante, tendrás enfrentamientos a cada rato, por lo que en una o dos partidas que te avientes estarás más concentrado para los enfrentamientos que tengas ya en tus partidas de BR o Rebirth. Y la segunda es que podrás poner en práctica todo lo que has aprendido a lo largo del video, o lo que vayas a aprender. Como tip extra, no te tomes en serio estas partidas, ya que son de calentamiento. Es normal que si es tu primer juego del día, no des una sola bala, Número 16. Practica los cambios de objetivos. Esto te dará un plus no solo a tu letalidad, sino a tu manera de pensar. Cuando empiezas a disparar a uno y ya estás pensando en el siguiente, quiere decir que estás analizando tu escenario en milisegundos, y esto es muy bueno, de verdad. Ponte la ligera que gustes y la que tenga más balas. Configúrala de manera que no tenga nada de retroceso y vete a la galería de tiro. Ponles 3 placas a los maniquís y practica los cambios sin dejar de disparar y sin sacar mira. Practícalo todos los días y algo bueno saldrá, créeme, confía en mí. Número 17. Maneja tus nervios. Este es clave para que todo lo que has aprendido hasta ahorita y en adelante te sirva. Si en cada enfrentamiento te pones nervioso, no pensarás con claridad. Harás cosas por reacción dependiendo de la acción, más no por conciencia, y no te va a servir haber entrado al video. ¿Por qué te lo digo? Imagínate que estás totalmente relajado. Cuando te topes a alguien en igual de asustarte y cerrar los ojos, o gritar ¡ayuda! O te trabes con las ventanas de mierda, puedes pensar en disparar a la cabeza. Por ejemplo,
Siempre nuestra primera reacción es disparar al objetivo y no importa dónde le demos, solo le disparamos. Es más eficiente si le ajustas la mira y le das todo en la cabeza. Ese tipo de cosas se pueden llegar a pensar en milisegundos, pero necesitas tener la mente totalmente relajada. Número 18. Quita hábitos que estropeen tu juego. Por ejemplo, yo tengo uno en donde si veo a un enemigo de reojo, finjo no mirarlo para que me persiga y después, según yo, romperle la cámara. Solo que no siempre funciona y en la mayoría de los casos me terminan matando por el costado o por la espalda. Estoy trabajando en quitarme ese hábito y en cambio, cada que me topo a alguien le disparo. Seguro que tú también tienes alguno, así que te invito a que lo dejes aquí en los comentarios para reírnos todos. Número 19. Explora nuevos modos de juego. Si te llegas a sentir estancado, sin dirección, que el juego ya no puede darte más o no sientes que aprenderás más, intenta cambiar tu modo de juego. Por ejemplo, aquí nosotros estábamos jugando dúos contra squads y terminamos ganando la partida y se sintió como una motivación más a seguir jugando. Entonces, después cuando se nos unieron nuestro equipo y ya éramos 4, pues destrozamos la lobby. O sea, no te cases con un solo modo de juego, intenta cosas nuevas, quizás un 1 contra 2, un 1 contra 3 o un 1 contra 4. Créeme que aprenderás demasiadas cosas, cómo se rota, cómo separar un equipo y cómo eliminarlo, entre otras cosas minúsculas pero grandes en tu camino hacia el desarrollo como jugador. Número 20. Cuida tus horas de juego. No deberías de jugar mucho, de hecho nada en exceso es bueno, por lo que te aconsejo que tengas sesiones de juego medianamente cortas, ya sean de 2 horas o hasta 5. Pasando de ahí siento que todos los que no somos profesionales o vivimos de esto, ya tenemos el cerebro bien quemado. Acusamos a todos de hackers, culpamos a nuestro equipo de cualquier error y hasta pensamos que somos malos. No es así. Es que no es sano estar tanto tiempo delante de un juego en el que todo se repite una y otra vez, y mucho menos si tenemos sueño o estamos cansados. El juego siempre estará ahí. Cuida tu espalda, tus manos, tus horas de sueño, y aunque parezca lo contrario, créeme, a veces menos es más. Solo lo dejo ahí, tú sabrás cómo lo tomas. Número 21. Trae el meta. Aquí no hay discusión, güey, que tú quieres experimentar. No hay discusión. Aquí te van a derretir las armas de los demás. Aprovecha que todos traen las mismas armas y que puedes tener enfrentamientos más justos. No seas burro. Número 22. Comparte kills solo si puedes. Recuerda que el sistema para subir de división en Rankeds es en base a puntos. Si dejas que tus amigos le den un tiro al que abatiste, a ellos les contará como asistencia y es casi como si los tres hubiesen matado al mismo casi. Si quieres evitar que se reviva, interrógalo, así le darás más tiempo a que tus compañeros vengan. Número 23. Tienes que rotar con tu equipo. Aquí se juega mucho con tu equipo. No te la puedes dar de pro e irte a jugar tú solo. Te toparás con los que sí van de la mano y tú valdrás queso. La unión hace la fuerza. Número 24. Win antes que kills. No quiero decir que no mates, de hecho es bastante importante, lógicamente. Quiero decir que juegues más seguro. De nada te sirve si ya casi van a ganar y tú te avientas por una kill, ya que si te matan te quitan menos 2 puntos, por lo tanto puede que saques entre 3 a 5 puntos de esa kill. Dejes frágil a tu equipo y los wipeen y pierdas quizás un aproximado de 100 puntos por la win. O sea, win 100, kill 5. ¿Entiendes? Número 25. Inténtalo. ¿Tienes ganas de jugar solo? Hazlo. ¿Sientes que matas más con una sensibilidad diferente? Pues inténtalo. ¿Sientes que el juego te va mejor con X configuración? ¿O que el arma se mueve menos con este accesorio? Pues hazlo. Si no intentas nada, no sabrás cómo se siente o cómo se hace. No te conformes con lo que ves en redes. Recuerda que estos videos son desde una perspectiva de una persona igual que tú. Te está contando en base a sus experiencias, las cuales nunca serán igual, aunque siempre habrán escenarios similares. Por eso es que los tips sí funcionan, pero no quiere decir que es la única forma. Usa esto como guía para que encuentres un balance en tu juego, para que te sientas cómodo y sobre todo que te diviertas. Estos fueron los puntos que yo veo más esenciales. Por supuesto que quedaron algunos fuera. Deja en los comentarios cuáles piensas que son para agregarlos en una segunda parte. Estaré respondiendo a todos. También te agradecería que me siguieras en Twitch, donde estaré haciendo directos de lunes a jueves a partir de las 3 de la tarde. Ahí estaré haciendo contenido ya sea de retos o estaré invitando gente del chat para que entren a jugar conmigo. Te dejo mis redes sociales en la descripción y también el link a mi canal de Discord para que pasen memes, cotorreen y para ponernos de acuerdo para aventarnos unas partidas. Si el video te gustó, deja tu like. Gracias de nuevo por todo su apoyo, de verdad, muchas gracias. Algo bueno estamos haciendo, así que por aquí me mirarán un tiempo más con más contenido. Si te gustaría saber las cosas que no debes de hacer, te invito a que veas este video.